Cerca del lugar donde vivimos como familia hay un crucero vial que tempranito, por las mañanas, era muy concurrido. Constantemente había choques. En general, el problema estaba en la alevosía y desesperación con que la gente transita. Ahí en ese lugar, a esas horas, no hay ni un asomo de lo que es la cortesía y la educación vial. Recuerdo que pusieron una rotonda con el fin de fomentar un mejor tránsito, pero ni así se logró mejorar la actitud de rabia y arrebato con la que se transitaba en ese cruce. Luego vino la pandemia y nos encerró. Lo bueno es que ese crucero luce más tranquilo ahora. Lo malo es que toda esa rabia ahora está dentro de las casas. Todos de alguna manera tenemos esos momentos de crisis que nos hacen actuar con cierta rabia, unos controlada, otros sin control. Quizá algunos reconozcamos que sí la tenemos, quizá otros no, y quizá tengan razón en no haber exteriorizado esa rabia. Pero es altamente probable que aún no habiéndola exteriorizado, dentro de sí, su otro yo, como decimos por ahí, haya hecho garras a alguien con su furia interior. ¿Por qué somos así? Es algo que nos rebasa, sean problemas no resueltos, quizá insatisfacciones, emociones descontroladas, una personalidad bipolar, llamémosle como le llamemos, pero ahí lo llevamos dentro. Por otro lado, recientemente veía cómo varios expertos en redes sociales que trabajaron para marcas reconocidas como Google, Facebook, Twitter, Instagram, entre otras, comentaban que hay un problema pero no tiene nombre. Ese problema es que el mundo está enloqueciendo. Todos estamos bajo un hechizo. Así lo comentan ellos. El mundo ha ido evolucionando en ciencia y tecnología, pero parece que esa evolución nos ha llevado a una involución en el sentido de lo espiritual. Entre tanto, el mundo resulta más inteligente en cuanto a ciencia y tecnología, resulta más torpe para comunicarse con el que lo ha creado todo. Sencillamente, porque ser sabios en nuestra propia opinión, sin considerar a Dios, nos lleva a la ausencia de Dios, y esta ausencia nos hace presa del pecado. Desde hace muchísimos años, el ser humano ha volteado hacia los cielos. Se han estudiado las estrellas, luego hasta se logró viajar a la luna. Paradójicamente, cuando más mirábamos hacia arriba, luego todo se centró en los dispositivos y ahora nuestra mirada está hacia abajo. Y lo peor del caso es que no solo hacia abajo, sino centrados en nosotros mismos. Y es que cada acción y reacción va ligada a algoritmos que están detectando cómo hacernos sentir bien en un mundo que no es real, sino totalmente artificial. Un mundo que está siendo diseñado para ti y para mí por unas máquinas. Y lo peor viene después, cuando empezamos a interactuar con la gente de forma real o virtual, pero empezamos a interactuar bajo una realidad que es una fantasía. Y entonces ahí es donde vienen fuertes choques, porque no sabemos lidiar con el hecho de que la realidad virtual que han implantado en nosotros no es la realidad, sino solamente una parte de la realidad. Entonces, deducimos que en la vida real y en la vida virtual está el mismo problema. Y aunque estos expertos de las redes sociales solo lo identifiquen como el hecho de que la tecnología saca a la luz lo malo que traemos dentro como seres humanos, como cristianos sabemos que la respuesta es que la naturaleza pecaminosa que llevamos dentro, cuando no es gobernada por el Espíritu de Dios, es la que nos hace caer en atrocidades. Y esto no es algo nuevo, así ha sido desde siempre. Precisamente lo que hemos estado viendo en estos episodios acerca del libro de Habacuc. Estas reflexiones hemos visto al pueblo judío que se apartó de Dios y empezó a caer en pecado, y a un pueblo caldeo atiborrado de maldad. Ahí Dios interviene y le dice a Habacuc que va a venir su juicio sobre ambos pueblos. Y en eso nos quedamos, en que Habacuc se quedó quieto esperando la respuesta de Dios a sus clamores. En este episodio veremos esa respuesta de Dios para Habacuc, y básicamente la respuesta es: Babilonia y Judá serán castigadas, y la fe
recompensada. Para reflexionar en este pasaje veremos una respuesta general de Dios y una respuesta específica enumerada en 5 ayes que afectarían a Babilonia y a Judá en esos momentos de la historia. La respuesta general, para ver esta respuesta, leamos el versículo 4 del capítulo 2, en donde vemos el énfasis general. Estaremos viendo del capítulo 4, del capítulo 2, del versículo 4 hasta donde termina el capítulo donde se encuentran estos ayes. Y este versículo 4 dice: «He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá». Aquí vemos un concepto clave: transformación. Esa transformación tiene una línea a seguir que podemos notar en 5 palabras. Son 5 palabras clave que vienen en este versículo. Y estas palabras son orgullo, fe, justificación, vida y rectitud. Estas palabras nos dan un recorrido por lo que es el Evangelio. El estado natural del hombre es el orgullo, el cual no le permite darse cuenta de su pecado. Y si lo nota, pues lo ignora. Pero cuando el Espíritu de Dios toca a la persona, entonces, en un acto de fe, es justificada por la redención del sacrificio de Cristo. A partir de ahí, el creyente es regenerado y adquiere una nueva vida, y en base a la devoción empieza a vivir en rectitud. Obviamente nosotros, en perspectiva, con el conocimiento que tenemos de la gloria de Cristo, a través de este versículo podemos descifrar así el castigo y la justificación de nuestras almas. Pero Habacuc no podía ver con este filtro a través del cual nosotros lo vemos. Él en su momento tenía que descifrarlo de otra manera. Y esa otra manera Dios la diseñó. Dios, a través de ese movimiento magistral que estaba haciendo, usando los acontecimientos internacionales de la época donde el pueblo caldeo estaba fortaleciéndose y conquistando nuevas tierras, Dios lo que estaba haciendo era matar 2 pájaros de un tiro. Es decir, se disponía a castigar con su juicio tanto a los caldeos como a los judíos, que se habían desviado del camino, y esto a causa de su pecado. Leamos otra vez el texto. Dice: «He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá». El dictamen divino estaba claro. Todo aquel cuya alma no es recta, por enorgullecerse en su propia opinión, sería castigado. En otra versión dice: «No me compadeceré con nadie que se aleje, pero el justo por su fe vivirá». Es decir, el justo viviría por su fidelidad a Dios. Pero ambos pueblos estaban lejos de esa fe y fidelidad a Dios. Entonces, de esta manera, Dios le estaba comunicando a Habacuc la razón por la cual no podía atender su petición, pues de librar al pueblo judío del ejército caldeo. Y la razón era porque se habían desviado de su fe. Entonces Dios iba pues a manifestar su poder tanto al opresor como al oprimido. Y Habacuc tuvo que considerar eso, y nosotros también debemos considerarlo. Dios está por encima del oprimido y también del que oprime. De tal modo que Dios no solo es la esperanza para el oprimido, sino la esperanza para aquel que oprime. Todos se tienen que someter ante el Dios supremo, creador de todo el universo. Y si por alguna razón Dios permite que no lo hagan en vida, en el día del juicio final no habrá remedio y estarán separados de la gloria de Dios. Y esa separación será su sometimiento. No se saldrán con la suya. Mas el justo por su fe vivirá. Habacuc en su tiempo debía seguir los mandamientos de Dios para manifestar su fe. Hoy nosotros debemos creer en Cristo y seguir su ejemplo, manteniéndonos en su camino hasta que Él regrese por nosotros. Ahora veamos la respuesta específica. A través de la respuesta específica, Dios enumera 5 ayes que afectarían a Babilonia y a Judá. Estos 5 ayes no son solo exclamaciones de lamento por la maldad que
que había tanto en el pueblo babilónico como judío. Era el juicio de Dios sobre ambos pueblos por caer en el pecado. Y esos ayes están relacionados con la humanidad entera, independientemente de su cultura y de la época en la que ha vivido, porque estos ayes hablan de la naturaleza pecaminosa en un estado de descontrol a causa de una vida alejada de Dios. Así que, mientras escuchamos estos ayes, evitemos caer en la tentación de pensar en el vecino, en el enemigo, en el narcotraficante o en algún político. Lo sensato es ver de qué manera estos ayes reflejan lo que nosotros mismos somos. A lo mejor no textual, pero sí reflejamos algo de esta maldad. Primer ay. El primer ay está enfocado en la maldad que hay en aquellos que se enriquecen con lo que no les pertenece. Literalmente dice el texto, ay de ti, que te haces rico con lo que no te pertenece. ¿Hasta cuándo seguirás amontonando las riquezas que tomaste prestadas? En esa época y durante toda la historia de la humanidad, incluyendo la que estamos viviendo, ha habido poderes que se han levantado para, en base a crímenes y violencia, saquear al más débil. Así que pensemos, ¿alguna ocasión nos hemos aprovechado del más débil? Segundo ay. El segundo ay está enfocado en la maldad de aquellos que codician ganancias injustas y se han enriquecido de esa forma y han hecho casas ostentosas gracias a esas ganancias deshonestas. De este ay, el escritor expresa textualmente, ay de ti, que has llenado tu casa con el producto de tus robos, para ponerte a salvo de todo peligro. Insisto, aquí y en los demás ay. La invitación es a evitar pensar en aquel que envidio consciente o inconscientemente. Más bien, debo de pensar en mí mismo. Piensa en ti. Investiguemos por ahí en lo íntimo de nuestro corazón si hemos caído en esta maldad, en este pecado. Tercer ay. El tercer ay está enfocado en la maldad que hay detrás de todo aquel que construye su emporio en base al crimen y la injusticia. Y de esa clase de personas, textualmente, dice así ahí en el libro de Habacuc, el Señor Todopoderoso va a hacer inútil tu trabajo y tu fatiga, pues todas tus obras serán destruidas por el fuego. Y el conocimiento de la gloria del Señor llenará entonces toda la tierra, como las aguas llenan el mar. ¿Te fijas cómo hasta el momento los ayes tienen que ver con que alguien se llena de soberbia y cae en pecado aprovechándose de alguien? Eso es lo que sucede cuando nos alejamos de Dios. La vanidad nos controla, caemos en el egocentrismo y solo pensamos en nuestro bien codiciando las cosas, creyendo que poseyendo y teniendo poder tenemos las cosas resueltas. Pero qué equivocados estamos. De hecho, Jesucristo dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dios a través de Cristo vino a poner orden. Todo el mundo cosificado que se ve reflejado en el Antiguo Testamento es evidenciado como algo perecedero, es decir, que se acaba. Y se levanta la gloria de Cristo para quemar con el fuego de Dios toda obra de maldad y cualquier cosa material que quiere levantarse ingenuamente por encima de Dios. Pero Dios es fuego consumidor y consume toda nuestra maldad. Así lo dice Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y para entender mejor esta idea debemos leer un poco antes de ese versículo 29. Leamos esos versículos del 26 al 29 ahí en Hebreos 12. Dice así, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. En esta parte de Hebreos estaba haciendo alusión a aquel momento en el que Dios había dado las tablas de los 10 mandamientos a Moisés y ahí se había manifestado en la tierra con poder, ¿verdad? Ahí con ciertas manifestaciones, ahí cuando los judíos estaban esperando o los hebreos estaban esperando ahí a Moisés.
Ese momento, dice aquí el texto, que va a haber un momento donde va a ser todavía aún mayor, porque dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Veíamos que no solamente se iba a conmover la tierra, sino que se iba a conmover también el cielo. Y aquí entonces hace alusión a ese momento de Jesucristo donde viene y con toda su gloria y a través del sacrificio y la resurrección remueve todas las cosas movibles como cosas hechas para que queden entonces las inconmovibles. Es decir, el reino de Dios se acercó a nosotros a través de Jesucristo e implantó y puso en orden todas las cosas para todos nosotros. Así que, dice después el texto, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Si tú ya has recibido a Cristo, has creído en Cristo, formas parte de ese reino inconmovible. Si hemos recibido nosotros ese reino inconmovible, dice el texto, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué tanto Dios ha consumido nuestra maldad? ¿Qué tanto estamos actuando con ese temor, considerando que es un temor que tiene que ver con una actitud de profundo respeto a Dios? ¿Qué tanto estamos actuando con reverencia en el sentido de reconocer su grandeza y su señorío por sobre todas las cosas? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, cuando leemos pues todas tus obras serán destruidas por el fuego, y el conocimiento de la gloria del Señor llenará entonces toda la tierra como las aguas llenan el mar. Ahí el panorama divino se asoma, levantando la gloria de Cristo, que vendría a remover cualquier gloria humana. Esa gloria de los caldeos, siendo un ejército que estaba dominando en ese momento el mundo y estaba conquistando tierras, no es nada ante la gloria de Cristo. Cualquier gloria ahorita de cualquier presidente de la República, de cualquier nación que se levante, no es nada comparado a la gloria de Cristo. Cuarto ay. El cuarto ay está enfocado en la maldad que hay en aquellos que engañan a gente con el fin de aprovecharse de ellos. Textualmente dice, ay de ti, que emborrachas a tus vecinos, dándoles vino mezclado con drogas, para humillarlos contemplando su desnudez. En lugar de honor te cubrirás de vergüenza, porque el Señor va a darte a beber una copa que te hará mostrar tu incircuncisión y convertirá en humillación tu gloria. Quizás este ay resulte muy complicado haber caído en él. Digo, uno nunca sabe las intenciones del que tiene enfrente, pero resulta complicado llegar a alguna atrocidad de pecar de esta manera. Detrás de este pecado hay mucha concupiscencia, es decir, un deseo sexual exacerbado o desordenado, al cual se llega después de haber caído en demasiada lascivia, fornicación y adulterio. Vuelvo a decir, es complicado llegar ahí, pero ojo, esos pequeños deseos sexuales inapropiados que surgen en la mente, si no son controlados, pueden llegar a convertirse en desórdenes de esta naturaleza. Y por si consideras que la ves muy difícil de caer en algo así, podríamos pensar en tantas cosas que a veces hacemos para aprovecharnos de alguien, para engañar a alguien. Por ejemplo, una forma de engañar es la mentira, en cualquiera de sus modalidades. La mentira blanca, y desde los tonos más claritos hasta los más oscuros. ¿A poco nunca hemos mentido? Claro que sí. Y eso es engaño. Quinto ay. El quinto y último ay está enfocado en la maldad que hay en la idolatría. Y textualmente dice, ay de ti, que a un ídolo de madera le dices que despierte, y a una piedra muda que se ponga de pie. ¿Podrán ellos comunicar mensaje alguno? No, porque no tienen vida propia, aunque estén recubiertos de oro y plata.
La humanidad, en su afán por descubrir lo indescifrable y oculto a nuestros ojos, ha hecho dioses a cualquier cosa. Dioses que puede manipular a su antojo. Pero el Dios eterno de la Biblia, el que vino a morir en una cruz, Jesucristo, el Rey eterno, no es un Dios que se manipula. Es un Dios que es, con cualidades que nadie puede igualar. Él es digno de nuestra atención, de nuestra entrega, de nuestra adoración. Así que, ¿cómo ves? Dios a través de este pasaje nos hace ver que tanto el pueblo babilonio como el judío y todo pueblo que ha habitado esta tierra puede caer en estos pecados y en cualquier otro pecado, porque sencillamente nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero el justo por la fe vivirá. En aquellos tiempos Dios podía transformar la vida de los judíos. Si ellos depositaban su confianza en aquella fe de su padre Abraham, viviendo bajo la ley que Dios les había dejado mediante Moisés. Esos eran los límites que Dios había puesto para preservar no solo su vida física, sino su vida espiritual. Hoy en día, nosotros tenemos el mensaje del Evangelio completo, y si creemos en Cristo, en su sacrificio y resurrección, alcanzamos salvación y tenemos la posibilidad de vivir una vida plena si permanecemos en Él hasta que Él regrese por segunda vez. Como ves, mi amigo, mi amiga, vamos a dejar que esta naturaleza pecaminosa destruya nuestro interior y luego afecte nuestro hogar y nuestras relaciones con los demás. Dejemos de ser prisioneros de toda esa maldad que hay por ahí. Mucha de ella está en las redes sociales. Hay cosas buenas en las redes sociales, pero hay cosas malas en las redes sociales. Evitemos que esas redes sociales saquen lo peor de nosotros. Y la única manera de que ocurra esto es siendo transformados día en día. Si vamos a hacer presencia en las redes sociales, que sea para hacer luz y sal de esta tierra, haciendo manifiesta nuestra fe en Cristo Jesús de forma implícita y explícita también. Oremos a Dios. Dios, te bendecimos, porque la gloria de Cristo lo llena todo, porque quema toda nuestra maldad. Gracias porque tu fuego es poderoso de tal forma que nos transforma, nos ha purificado y santificado a través del sacrificio de Jesucristo. Ahora podemos ser considerados tus hijos y podemos aspirar a vivir vidas plenas y santas, porque Cristo ha limpiado nuestro pecado. Te damos gracias por ello, Señor, pero ayúdanos a perseverar en la vida cristiana, para poder controlar no por nosotros mismos, ni por técnicas de psicología y cosas de esas, la maldad que hay de nosotros, sino porque fracasaríamos, Señor, sino hacerlo mediante el poder de tu Espíritu Santo en nosotros, ese que es capaz de cambiar nuestra vida. Ayúdanos, por favor, poco a poco, ve moldeándonos a esa imagen de Cristo, que tú nos has puesto como un objetivo a seguir, un objetivo a imitar. Permítenos, Señor, avanzar en este sentido. Ayúdanos a controlar nuestro carácter. Ayúdanos a controlar nuestra furia cuando andemos en las calles, pero sobre todo, Señor, cuando estemos en nuestras casas. Ayúdanos a vivir en paz. Permite, Padre, que en lugar de eso, de esa furia, de esa rabia que luego a veces sale por tanta cosa en la que estamos ahorita siendo pues probados por esta pandemia que tenemos, que nos tiene en cierta medida encerrados, y luego ya no sabemos si continuará ese encierro por este rebrote que hay, Dios. Ayúdanos, Señor, a cambiar eso por tener una acción y una actitud de amor ante nuestros semejantes, imitando a Cristo. Nos ponemos en tus manos y te rogamos que tú tomes el control de todo esto y que nos recuerdes
que tú estás, por sobre todas las cosas, siendo el Señor de todo. Bendice a mis amigos y a sus familias. Guarda mi vida y la de mi familia. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Como ya saben, los sigo invitando a que vean algunos otros episodios y también que visiten por ahí nuestros lugares donde tenemos música cristiana de streaming que Dios nos ha permitido componer. Ahí nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Apple Music, en varias partes ahí como Davo Guzmán. Pónganle por ahí Davo Guzmán y van a aparecer ahí algunas canciones que pueden ser de bendición para su vida. Que sigas teniendo una excelente semana. Dios te bendiga.